Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Como siempre, un gusto saludarles. Raúl Martínez, servidor y amigo, servidor de nuestro Señor Jesucristo. Este día vamos a hablar de un tema muy hermoso que está en el libro de Juan, en el capítulo 11, 35, y vamos a meditar un poquito sobre una actitud, una reacción de parte de nuestro Señor Jesucristo a un suceso, a un evento que pasó con un amigo muy especial para el Señor Jesús. Y ahí se encuentra la oración, así lo titulé yo, de Marta y de María, hermanas ellas dos de Lázaro, el amigo muy querido de parte del Señor. Y aquí nos narra o nos da un ejemplo de Juan 35 que Jesús llora. Acuérdense que Jesús llora solamente en dos ocasiones, cuando esta persona muy amada por él, Lázaro, y también por Jerusalén, solamente por ellos dos. Entonces vamos a ver, y si usted me acompaña, vamos a entrar en este tema. Y bueno, si nosotros hiciéramos una competencia o diríamos la frase más corta, una frase corta, pues yo creo que sería esta: Jesús lloró. Y si tú puedes contar, vemos que son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras las que componen esta frase: Jesús lloró. Pero en Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 17, el quinto mandamiento dado por nuestro Padre Dios a Moisés, dice: no matarás. Y aquí, si tú las cuentas, pues te vas a dar cuenta que son 9. Entonces ya vamos, vamos ahí derrocando a esa frase que por años tal vez yo consideré como una de las cortas. Pero no quiero decepcionarlo, pero en Job, en el capítulo 3, versículo 2, en la Biblia, la lenguaje actual, dice: y Job dijo. Entonces aquí ya vemos 2, 4, 6, 7, 8. Entonces ya lo recorrimos. La frase que tanto pensé que era la más corta, pues ya la pusamos a tercer lugar. Pero esto no es una competencia ni tiene que ver absolutamente nada. Siempre quise, pues de alguna manera, informar como un dato, que eso es importante saber, es importante pues prepararnos de alguna manera, ¿verdad? Entonces aquí vemos este, este, este pequeño ejemplo que quise yo comenzar con él, este, para empezar ya con el tema. Y bueno, este suceso o este evento lo tenemos nosotros detectado en la resurrección de Lázaro. Lázaro, uno de los amigos que Jesús amaba. Esto pasó en Betania, hermano de Marta y de María. Y bueno, vamos a ver, ya entrar en el tema, en el capítulo 11, 38 y 40. Y bueno, vamos a ver aquí cómo esta información que Jesús encontraba, como siempre, en su ministerio, llegan unas personas y le dicen: Señor, pues ese amigo, ¿verdad? Porque no le dicen ni uno de los que amaba, sino le dicen: ese amigo al que tú amas, pues déjame decirte que está muy enfermo y se está muriendo. Y Jesús dice: pues no, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y pues resulta que a los 4 días vienen otra vez con él y le dicen: pues esa enfermedad que no era para muerte, pues déjeme decirle que su amigo se murió. Y, y bueno, vamos a ver cómo Juan nos narra ese suceso, ese evento. El capítulo 11, 38 al 40 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí no solamente vemos una frase corta, yo creo que de las más cortas para resucitar a alguien, ¿verdad? Primeramente dando gracias al Padre porque siempre lo escucha, pero no lo estaba haciendo porque no fuera a hacer el milagro, sino para que la gente de alguna manera creyeran que Él lo había enviado. Y habiendo dicho esto, dice el 43, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquí hay una orden. Aquí hay un verbo imperativo, le da una orden que salga. 44, y el que había muerto salió, atados las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Entonces, aquí esta parte de Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir, vemos cómo después que Jesús hace un milagro, que Jesús hace ese suceso tan importante de traer una persona de la muerte a la vida, le dicen desátenle y déjenle ir, como que, ok, ya hice el milagro, ya le reviví, ya está, usted está listo, adelante, continúe, siga haciendo, hay una manera de actuar, el milagro siempre de Jesús trae una acción, un mover de Jesús, y vemos también en Lucas, en el capítulo 17, versículo 14, cuando Jesús le hace el milagro a 10 leprosos, Lucas 17:14 dice, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, o sea, ya te hice el milagro, ahora ve, es un verbo, hay que ir, es un mandato, muéstrate a los sacerdotes, o sea, hay que continuar haciendo, genera una acción el milagro de Jesús. Hay otro más, en Juan, en el capítulo 9, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, un paralítico de nacimiento. Si tú quieres ver el milagro de Jesús, pues haz lo que el Señor te dice. ¿Qué tal si Él no va? ¿Qué tal si Él quiere ser sano, pero Él no se mueve? Él se queda pues parado esperando que el Señor lo haga todo. Aquí vemos cómo el Señor le dice, si quieres realmente ver, pues ve al estanque de Siloé, y Él lo hace y ve. Uno más, en Mateo 9, versículo 6, la segunda parte, dice, entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete para tu casa. Acuérdense que este paralítico fue llevado por 4, pues no sabemos si eran amigos, parientes, familiares, la palabra no lo dice, pero sí eran 4 y llegan ahí donde estaba Jesús y pues estaba llena la casa, ellos ven que no se puede, hacen un hoyo en el techo, lo bajan con unas sogas y bajan al paralítico. Entonces vemos ahí muy particularmente la fe de esos amigos bajándolo, y luego pues aquí está lo interesante, ¿verdad? Le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete para tu casa. Entonces ya te hice el milagro, a moverte, hay que continuar, es una acción, hay que seguir, no hay que quedarnos ahí brincando y dándole gracias al Señor y llorando, y claro que lo podemos hacer y eso es normal, pero no te vas a quedar ahí. El Señor quiere que continúes, que sigas adelante. En Juan, en el capítulo 8, versículo 11, dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya la mujer samaritana la llevaron los judíos con Jesús, diciéndole que bueno, Moisés les había dado un mandamiento, que aquella mujer que cometiera adulterio tenía que ser lapidada. Entonces Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Él se encontraba escribiendo algo en la arena. No dice qué estaba escribiendo, pero muy probablemente tal vez fueron los nombres con los pecados de las personas que estaban ahí queriendo lapidar a esta mujer, y pues tal vez dice que desde el más anciano hasta el más joven se fue retirando, pues yo creo que fueron pasando y vieron ahí, ¿verdad? Juanito pues adulteró o cometió incesto o robó o algo tal fecha en tal lugar en tal parte, y pues ese soltó la piedra y se fue, y así el otro y el otro y el otro hasta que no queda nadie. Entonces cuando no queda nadie, le dice Jesús, ¿dónde quedaron los demás? Dijo, pues no hay nadie. Dijo, bueno, entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y ya no peques más, o sea, no vuelvas a cometer lo mismo. Y esta mujer yo creo que sí entendió, porque ella
fue y con todo lo que le había pasado y pues nada más se trajo a toda Samaria contando que ya había encontrado el Mesías. Entonces sí le sirvió este encuentro con el Señor Jesús, así como todos los demás que tú puedes saber aquí en Mateo, en Juan, en Lucas, estos ejemplos que nos da cuando el Señor hace un milagro, hay un verbo de acción, hay que continuar haciendo algo. Pero bueno, esto es nada más como una introducción a lo que quiero entrar. Pero vamos a ver aquí lo que Jesús hace, como una oración de parte de Marta y como hay una oración de parte de María, las dos hermanas, y cuál es la reacción o la contrarreacción de parte de Jesús. ¿Cómo actúa Jesús ante una y otra? ¿Cómo vemos como que si una no lo motiva a pesar de una teología impresionante cuando se dirige al Señor, sabiendo y reconociendo quién es Él, qué es lo que es capaz de hacer? Y ahí vemos a una Marta, de alguna manera con palabras muy elocuentes y muy elogiantes hacia el Señor. Pero vamos a ver cómo reacciona el Señor y vamos a entrar aquí a la frase o a la oración que se dirige Marta cuando ve que su hermano ya había fallecido. Juan en el capítulo 11, versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos como a 3 kilómetros, o si usted multiplica 180 pasos romanos por 3, esto también le da la distancia que había de donde estaba en Betania a Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, en este caso Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense aquí cómo Marta sabe y reconoce la autoridad y quién es Jesús para Dios. Ella lo sabe. Aquí son reconocimientos verdaderamente teológicos de parte de Marta hacia Jesús. Vamos a seguir leyendo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, versículo 23, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Quiere decir cuando hayan pasado los 3 días, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído. ¿Tú crees que eres el Cristo? He creído. Tú eres, no tú crees, perdón. Tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que has venido del mundo. Vemos nosotros aquí, mis hermanos, que esta oración de alguna manera teológica, reconociendo quién es Jesús, reconociendo quién es Él, pero también sabiendo que si Él hubiera llegado antes, pues su hermano no hubiera muerto. Pero acuérdense lo que dijo Jesús, que esa enfermedad no era para muerte, sino que para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces vemos aquí que la oración de María, muy buena, muy importante, muy reconocida, muy, vamos a decir así, acomodada, muy elocuente, muy perfecta, diría yo. Pero vamos a ver ahora cuál es la oración de su hermana María. Esa también nos interesa saber. Juan 11, 28 al 31. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Eso, mis hermanos, no dice, si tú pones atención a lo que leímos anteriormente, nunca le dice el maestro, en este caso nuestro Señor, que le hablara. Esto pasaba antes con las mujeres, cuando querían agregarle un poquito más, ¿verdad? Cuando querían agregarle un poquito más como de taxas a la información. No dice, pero no vamos a entrar en eso. Eso lo dice así. Entonces, 29. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Número 30. Fíjense aquí es bien importante esto. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Aún y a pesar
de todo lo que le dijo Marta a María, a Jesús, Jesús no había movido un pie. Todavía estaba en el mismo lugar donde fue a encontrarlo Marta. Esto es importantísimo. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Eso fue lo que pensaron las personas que estaban en el duelo con María. Más sin embargo, dice en el 28 y el 29, que Marta le dijo que el Señor le hablaba, y eso fue por lo que María se apresuró a ir con él. Y luego nos dice en el 32 al 37, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. A diferencia de la oración de Marta, es al revés. Es lo mismo, pero al revés. María dice, no habría muerto mi hermano. Marta dice, mi hermano no habría muerto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Juan 11:35, Jesús lloró. Ya sabemos por qué nuestro Señor Jesucristo lloró. Dice aquí que él al ver que las personas que venían con María y María llorando, Jesús lloró. Vemos esa empatía de parte del Señor, como dice su palabra, y eso me encanta, como el Señor en esa concordancia, en esa similitud, en ese seguir de la palabra, llorar con los que lloran, regocijaos con los que se regocijan. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y eso me impacta, como la empatía de parte de nuestro Señor Jesús. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y hermanos, pues yo creo que esto es válido. Si realmente tú amas a alguien, no vas a esperar a ver qué pasa. Tomas un vuelo, agarras un carro, pagas un boleto, pides prestado y tú vas a ver a la persona que está en agonía o que está pasando una situación muy mal. Yo creo que eso es lo importante o es lo que realmente cuenta. Cuando tú estás en esa empatía con la persona que lo está necesitando. Es como si de repente tú recibes una llamada en la madrugada, medianoche o muy temprano o muy tarde, que una persona está en el hospital y quieren que vayas y ores, intercedas ahí. Pues hermano, yo creo que eso no se piensa. Eso es algo que cualquier persona en el amor en el Señor y en el amor a la persona que por la cual tú tienes, por la que te están llamando, pues yo creo que eso es nuestro deber. Y eso es lo que nos hace ser hermanos, un mismo Dios, una sola fe, un solo espíritu. Y aquí, pues ellos de alguna manera están criticando. Mira cómo lo ama, pues si lo hubiera amado hubiera venido y no se hubiera muerto. Eso yo creo que es válido, ¿verdad? Si tú sanaste a otros enfermos, curaste a paralíticos, curaste a leprosos y no pudiste salvar al que amas, a uno de los que amas, pues qué clase de amor es este. Pero acuérdense lo que dijo el Señor, y vuelvo y repito, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces vemos aquí las dos oraciones, Marta y María. Vamos a repasar. ¿Qué dijo Marta? 21. Y Marta dijo al Señor, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es un resumen un poquito de todo lo que ya hemos leído, pero eso es lo más importante. Reconociendo a Dios con lo que Él es, sabiendo que si Él hubiera estado no hubiera muerto, pero también ella sabe que todo lo que el Señor le pida, el Señor se lo va a conceder. Es una teología muy importante de parte de Marta, pero sabemos que después de haber dicho toda semejante oración,
con toda la teología que ello implica, Jesús no se movió absolutamente nada. Y ahora vemos la de María. Están en el mismo capítulo 11 de Juan, versículo 32, la segunda parte dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Qué frase tan corta, qué frase tan pequeña, que no solamente a Jesús movió de donde se encontraba fuera de la aldea, sino que lo conmovió. Y lo conmovió al punto de salirle sus lágrimas y de llorar con los que estaban llorando. ¿Por qué? Porque en ese momento había que llorar. Era el momento de la lloración, mis hermanos. Eso es lo empático de parte del Señor y que a mí la verdad me llama sobremanera mucho la atención, aunque dices si puedes decir, pero si Jesús sabía que en 15 minutos lo iba a revivir, ¿por qué lloró? ¿Por qué Él hizo eso? ¿Por qué? Porque Él era el momento de estar ahí. Esa empatía, esa manera, mis hermanos, a veces nosotros no sabemos qué decir en un funeral. Yo no voy muy de acuerdo con las frases de cajón: te acompaño en tu sentimiento, misma sentido, pésame. Hermano, lo siento mucho. Pues no es verdad sobremanera, porque no vamos a sentir el dolor de la persona que está pasando una muerte de su mamá, de su papá, de un hermano, de un hijo, de un esposo, de una esposa. Te acompañamos en tu sentimiento, pues yo creo que tampoco llega, como que falta. Yo creo que lo más sano, lo más sabio es quedarse tal vez hasta callado, recibir un abrazo sin decir nada, un abrazo fraternal, un abrazo de hermanos, un abrazo en silencio, un abrazo donde tú puedas sentir el llanto interno y que tú puedas también llorar con sentir ese dolor y que te haga también ser partícipe de ese dolor que estás sintiendo. Yo creo que eso habla más que cualquier palabra que tú puedas decir. Y no porque seas apático, porque no puedas decir algo. Si lo quieres decir, lo puedes decir. No es ningún problema. Pero, ¿por qué el Señor no dijo nada? ¿Por qué el Señor lloró? Porque era lo más lógico, porque era lo más conveniente. Eso es lo que yo creo que es lo que nos va a nosotros a determinar como lo que nosotros somos. Ahora, aquí, pues yo creo que está la razón o la respuesta del por qué nuestro Señor no solamente se movió, sino se conmovió. Yo creo, mis hermanos, a lo que la palabra nos está mostrando, y si tú has puesto atención, como Marta, afanada y turbada con tantas cosas, que estaba sirviéndole al Señor y estaba preparándole al Señor y estaba tal vez cocinando lo que al Señor más le gustaba, y estaba ella limpiando los tenedores y los platos que al Señor con los que él comía, pero María escogió la mejor parte. Entonces, mis hermanos, yo creo que la reacción y la acción de parte de nuestro Señor Jesucristo es como el cúmulo, como ese acumulativo de oraciones previas que tú tuviste con Jesús cuando Él hablaba. Tú estabas ahí cuando el Señor hablaba. Tú estabas ahí cuando el Señor te estaba discipulando. Y eso, mis hermanos, cuando tú lo hiciste antes, entonces cuando se trata ahora al revés, cuando se trata de resolver, cuando se trata de pedir ahora de mí hacia el Señor, entonces el Señor también te va a poner atención a ti. Y yo creo que esa es la gran diferencia. ¿Por qué no solamente el Señor se movió, sino que el Señor se conmovió? Porque María ya había escogido la mejor parte, y la mejor parte era estar a los pies de su maestro. Esa es la respuesta más lógica que yo puedo encontrar. Porque el Señor dice que muéstrenme dónde le puso. Él va al problema después de que María se acerca y le dice tan sencillo: Señor, si tú no hubieras venido, si hubieras venido antes,
mi hermano no habría muerto. No le dijo ni una sola palabra, tan siquiera vamos a decir, cerquita de todo lo que le dijo su hermana Marta. Tú eres el Mesías, tú eres el que te escucha, tú eres el Dios viviente, si todo lo que le pides al Padre Él te lo va a dar. No le tuvo que decir eso. Y fíjense cuando el Señor primero que se para enfrente de la tumba y le dice, gracias Padre te doy porque siempre me escuchas, a ti te digo Lázaro sal, frases muy cortas para revivir a alguien. Tal vez si a mí me hablan o a usted le hablan, pues ya no sabe uno, vas en el camino que te dicen que alguien murió y quieren que lo revivas en una oración, en esa fe, porque saben que eres una persona de fe y oras tremendamente y con esas ganas y ese ímpetu y ese denuedo que te escogieron a ti para que vayas a revivir a ese hermanito o esa hermanita o ese joven o jovencita, lo que sea, y tú vas tan nervioso que no quieres ni llegar. No sabes ni por dónde vas a empezar, no sabes ni qué vas a decir y empiezas no a hablar, sino tal vez hasta a gritar y empiezas a invocar y empiezas a, no sé de qué manera, a mí nunca me ha pasado. Pero mis hermanos, yo les aseguro que estas frases que el Señor dijo, yo creo que nadie las hace. Y si tú te das cuenta o has tenido la oportunidad de ver, porque hay mucha publicidad en internet donde les hacen esos circos o esas faramayas de revivir a alguien y luego hasta se reviven, ¿verdad? Porque digo, eso lo vemos, obviamente es una falsedad total, pero son tamborazos y bailan y echan humo, incienso y cantan y hacen ruidos y cuánta cosa, cuando el Señor lo único que hace son unas cuantas frases en público, porque las largas frases se hacen en privado. Las horas y horas que tú pasas con tu Señor, las horas que tú pasas cuando tú empiezas a orar y que de repente para cuando acuerdas ya pasaron 6 horas, para cuando acuerdas ya es de día, para cuando acuerdas te quedaste dormido orando y no supiste ni a qué horas. Eso es lo que el Señor quiere, que intimides con Él, que realmente te conozca, que realmente sepa quién eres tú. Así como María escogió la mejor parte cuando Jesús hablaba. Entonces, cuando tú hables, el Señor también te va a escuchar a ti. Y no necesitan ser frases tan largas. Y esa es la parte, mis hermanos, que yo creo que fue lo que hizo que el Señor no solamente se moviera, sino se conmoviera. Lucas 10, 38 al 40 dice, aconteció que yendo al camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tiene una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Miren, aquí está la clave. Ella sentada a los pies de Jesús en un acto de reverencia, en un acto de solemnidad, en un acto donde ella sabía quién era, oía su palabra. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y María tenía la fe de que su hermano lo iba a revivir Jesús, porque era su amigo al que amaba. Ella lo sabía. Dice 40, el versículo 40, pero Marta, fíjense, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo y preparando para el Señor y las personas que andaban con el Señor, que eran tal vez sus discípulos, porque él nunca andaba solo. Marta no estaba haciendo nada malo. Marta no estaba haciendo cosas que no eran tal vez importantes, sí eran importantes, pero la mejor parte, lo más importante, María ya lo había escogido. Y esa es la parte importante, mis hermanos. Tal vez tú seas un líder de tu iglesia donde tal vez estés en alguna actividad, tal vez estés haciendo algo, tal vez estés participando de algún ministerio, pero mi hermano, de nada sirve que estés tan afanado en multimedia, en la alabanza, con los niños, enseñando a los viejitos, limpiando tal vez la iglesia, dejándola un espejo,
tal vez en la administración, tal vez ayudándole al pastor en los devocionales dominicales o en la administración general. Yo no sé qué estés haciendo, mi hermano, pero acuérdate, la mejor parte es escuchar al Señor. Tenemos que tener ese balance. De nada te sirve estar afanado en los quehaceres de la iglesia, en el ministerio, como dice Romanos 12, todos los miembros trabajando para un solo cuerpo donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Es bueno ser, es bueno estar, es bueno servir, pero debemos de escoger siempre la mejor parte. Y Marta no la escogió, María la escogió. Y esa es la razón por la que Jesús oye la súplica. Aquí vemos cómo María, y cuántas Marías sabemos ahorita, que levante la mano, la que se identifique, diciéndole Jesús, fíjense cómo Dios le dice en Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas veces te he dicho, como diciéndole, haciéndole un análisis psicosométrico, diciéndole cuál era la razón de la preocupación de Marta? Porque María estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le responde, estás así porque estás muy afanada y no con una, con un montón de cosas. Vuelvo y repito, no estaba haciendo Marta nada malo, estaba haciendo algo bueno. Pero ¿por qué no mejor se puso a escuchar al Señor? Y después que haya terminado el Señor, entonces ya María y ella, entre las dos, pues ya lo hubieran atendido al Señor. Y el Señor se lo dice, ¿cuál es su problema de ella? El Señor tan delicado y siempre tan atinado para decirnos las cosas como debe de ser. En Marcos 3:14 dice que el Señor estableció a 12: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón el cananista, Judas Iscariote. Fíjense, a él les habló. Primeramente les habló para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. Mis hermanos, yo sí sé, porque yo amo el compartirles, y les voy a compartir hasta que Dios me lo permita, hasta que tenga uso de razón, hasta que Dios me dé licencia, hasta que tenga yo conciencia, lo voy a hacer. Pero eso es lo segundo. Eso es lo segundo. Lo primero para que el Señor me habló es para que estuviese con Él. Y aquí te lo dice. Les habló a esos 12 para que estuviesen con Él. Y ya que estuvieran con Él y que aprendieran lo que el Señor necesitaba mostrarles, entonces los iba a mandar a predicar. Entonces, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta que estos 12 se levantaban y se acostaban con el Señor, convivían con Él día y noche, veían infinidad de milagros, conversión de los panes, el paralítico, el ciego, la viuda de Naín, inclusive los leprosos, infinidad, mis hermanos, de milagros. Pero mis hermanos, Él les habló primero para que estuviesen con Él y luego para predicar. Y ese es tu llamado. Qué bueno que tienes un ministerio. Qué bueno que estás aprendiendo. Qué bueno que te estás esforzando. Qué bueno que estás estudiando. Qué bueno que te estás preparando. Qué bueno que a lo mejor estás en un seminario bíblico. Qué bueno que estás leyendo una versión y una traducción y una interpretación y estás pregunta y pregunta y pregunta y ese denuedo por querer aprender. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque habla de esa sed, de esa hambre que tú tienes para con el Señor. Pero mi hermano, toda la revelación, toda la sabiduría que proviene del Padre de los cielos, primero te la va a dar a ti en esa intimidad que tengas tú con Él. Ahí es donde se te va a revelar todo lo que tú aún no conoces. Porque dice el Señor que si tú, cerrada la puerta, entras a tu Padre, convives con Él, y tu Padre que está en lo secreto te va a mostrar cosas que jamás te han mostrado y aparte te va a recompensar en público. Estoy parafraseando. Pero, mis hermanos, lo más importante, lo que el Señor quiere que tú sepas, lo que el Señor te quiere regalar el día de hoy, es que sepas que lo primero es que tú tienes que andar primero con Él. Y luego después tú vas a predicar, vas a compartir las buenas nuevas, vas a tener ese denuedo por compartir, vas a tener
eso que te nace naturalmente por hablar del Señor. Por lo que has recibido de gracia, por gracia lo tienes que dar. Entonces, vemos aquí la mejor parte de María, Lucas 10:42. Pero una cosa es necesaria, no que me haga falta, no que a veces, no que si cuando pueda, no. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Esa parte, mis hermanos, no le va a ser quitada a María, ni se la quitaron nunca. Hay una forma de que el Señor se acuerde siempre de ti. Esa intimidad que tú le has dado, esa dedicación que tú has invertido en Él, ese primer gracias en la mañana cuando tú te levantas y doblas tu rodilla en tu cama y oras al Padre y das ese agradecimiento por un día más y por todo lo que viene en el día. Eso, mi hermano, eso es un hábito y eso nunca se te va a quitar. Esa es la mejor parte que tú has escogido y María la escogió. Mateo, no nos vaya a pasar esto. Mateo 7, 22 y 23, fíjese lo que hacían unas personas que no tenían intimidad, pero que servían al Señor. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice nunca os conocí? ¿Cuál es la manera que Jesús nos conoce? ¿Cuál es la manera de que Jesús sabe quién le está hablando? ¿Cuál es la manera de que Él conoce tu voz? Mi hermano, cuando te habla tu esposo, o te habla tu esposa, o te habla un hijo, tú no necesitas verlo. Tú con la pura voz sabes y reconoces quién te está llamando, inclusive un amigo, aunque no te caiga bien. Estoy hablando parejo. Tú con la voz ya sabes quién eres. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo? La única manera, mis hermanos, es por medio de la oración, en esa verticalidad, a través de la Escritura, por medio de la oración. Antes, nuestro padre Adán y Varona se comunicaban cara a cara día a día, porque acuérdense que ellos eran seres espirituales. Se les apagó esa dimensión espiritual a través del pecado. Se les apagó el switch. Ahí no lo podían ellos ya ver, ya no podían hablar. Entonces, la manera de nosotros, mis hermanos, de comunicarnos con Él es primeramente reconociéndolo a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Padre. Entonces, Él se hace nuestro Salvador único y suficiente personal. Y ya dejamos de ser creación para ser hijos y ya podemos comunicarnos por medio de la oración con Él. Y tú vas a hablar como hablas con tu amigo, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, así como tú eres, Él te conoce tal y cual eres. Entonces tú vas a poder comunicarte con Él libremente. Una charla tranquila, sin palabras así muy bonitas o muy teológicas como en el caso de Marta, así como María, muy sencillito. Y eso va a ser una vez que te conozca el Padre y escuche tu voz, no va a ser solamente que Él se mueva, sino que se conmueva y te logre dar todo aquello que tú pediste siempre y cuando sea la voluntad de Él y no la tuya. Porque acuérdense, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces el Señor, pues podemos orar, podemos pedir, podemos estar rogándole siempre que nos conceda algo, pero si no nos viene es porque el Señor aún no lo ha decidido, porque a lo mejor no es bueno. Pero pues sabemos que Él antes de que le pidamos, Él ya lo sabe, Él ya lo conoce y ya depende de Él si nos lo concede o no. Entonces, que no nos pase como a estos, que nos diga el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ojalá y no sea el caso de nosotros, ojalá y no, pero tenemos la oportunidad todavía de poder tener esa relación con el Padre por medio de la oración. Fíjense esta declaración de parte del Señor, Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjense todo lo que hizo esta mujer cuando ella en agradecimiento va y enjuaga los pies del Señor con sus cabellos, así quebrando un alabastro, un frasco de perfume muy caro,
y ella en reconocimiento, en esa humildad, por ese agradecimiento de parte de ella por todo lo que el Señor había hecho en lo particular con ella, pues esto nunca le iba a ser quitado para memoria de ella. Y esto, mis hermanos, imagínense que tú llegues allá con San Pedro y te digan su nombre, pues Raúl Martínez. No, pues aquí no estás. ¿Cómo no? Pues si yo compartía, yo esto y yo lo otro, pues no, aquí no estás en la lista, nunca te conocí, como el caso anterior. Pero imagínate la diferencia, ¿verdad? Así como dice aquí que esto contará para memoria de ella, esto que estamos haciendo nosotros de servir al Señor, que llegues tú ahí y te digan, hey, ¿qué pasó, Raulito? ¿Cuánto tiempo? Te tardaste, te estamos esperando, pásale. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar que todo lo que estoy haciendo es como para el Señor. No se trata de mí, no se trata de obras, no se trata por tus obras para que nadie se gloríe. No, es por lo que tú, el Señor, te ha regalado, por esos dones, esos talentos, por eso que has recibido por gracia lo tienes que compartir. Y esto que hizo esta mujer le iba a contar para memoria de ella. Pero hay uno más, acuérdense de ese centurión que hizo el bien en Hechos 10:4, la segunda parte dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso que él era un romano, un centurión, ellos estaban a cargo por lo menos de 100 hombres, ellos nada más daban la orden y era hecho. Ellos podían matar a un siervo, a un esclavo, y nadie les decía absolutamente nada. Era legal. Pero él dice que sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Imagínense, mis hermanos, que todo lo que tú hagas están en la memoria de nuestro Dios. Todo lo que tú estás haciendo está en la memoria de Dios y eso jamás va a poder ser borrado de Él. Qué impresionante, mis hermanos, que nosotros tengamos esa bella oportunidad de poder acumular cosas en la memoria de nuestro Dios. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestro anhelo, esa es tal vez nuestra esperanza que podamos nosotros agradar a Dios con lo que nosotros hagamos. Y pues volvemos a lo mismo, la oración de María. Una cosa es necesaria, solamente María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Eso que tú has escogido como necesario en tu vida, como la oración, el devocional, el hacer el bien, el interceder, el orar, el compartir, el servir en tu iglesia, estar participando en algún ministerio de los muchos que hay y muy variados, que tú verdaderamente le entregues la vida no al pastor, mi hermano, sino al Señor, a Dios. El pastor simplemente es un empleado de Dios. Él hace lo que Dios le ordena hacer. Y si Él le dice que tú no eres, o que tú tienes que estar barriendo, o tú tienes que estar limpiando, o tú tienes que estar en la cocina, o tú tienes que estar no sé, acomodando las sillas, pues hazlo, mi hermano, porque el pastor solamente recibe órdenes de Dios. Y un día le va a decir, ya es hora de que hagas con ese que barre, con ese que trapea, con ese que limpia, ya necesito que me lo promuevas, ya está listo, ya dale un devocional, dale para que comparta con los niños, ya dale la oportunidad de un domingo, y ahí es donde el Señor te va a premiar, porque si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, dice la palabra, pero te va a poner Él, no el pastor. El pastor orando, mis hermanos, en esa comunicación eh, eh, vertical que hay en oración, él recibe la respuesta a través de la palabra de Dios, es donde él ahí ve la respuesta de parte de Dios en esa oración que él primero hace, el Señor le responde leyendo la escritura y ahí es donde él le va a decir lo que va a hacer contigo. Pero es él, mi hermano, es el Señor a través de tu pastor que te va a decir, porque es necesario que tú escojas la buena parte y esa, mi hermano, nunca te va a ser quitada. Mis hermanos, de verdad, yo espero que tú hayas escogido la buena parte, que tú realmente muevas
Y si se puede conmover a nuestro Señor, así como lo hizo María, en ese acumular de estar orando, en ese acumular a sus pies, en ese acumular de estar escuchando cuando el Señor hablaba, porque cuando tú haces que pones atención cuando el Señor habla, entonces el Señor te va a poner atención cuando tú le hables a Él. Y esa es la respuesta de parte de nuestro Dios. Eso es lo que te invita el día de hoy a el Señor a que tú hagas, que escojas la buena parte que nunca te va a ser quitada. Mis hermanos, hasta aquí ha sido un placer poder compartir con ustedes, como siempre, ha sido una gran bendición poder servir. Raúl Martínez, cuídense mucho, les amo en el Señor y hasta la próxima. Dios les bendice.